Claro, la educación no es ajena, ¿verdad? Siempre que trabajamos con jóvenes, ¿verdad? Trabajamos formando, ¿no? Y buscando, más allá de su formación o de su crecimiento como deportistas, el crecimiento como personas, como seres humanos, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes que cuando trabajamos a nivel formativo, cuando estamos trabajando a nivel formativo, ¿qué pensamos del alto rendimiento? ¿O cómo lo relacionamos nuestro trabajo con eso? Hay pautas de formación que te van a ayudar en el camino a llegar a entender que el alto rendimiento es un objetivo, parte del proceso de formación del jugador. La misma dinámica de entrenamiento va a marcar quién sí y quién no va a llegar, pero tiene que ver con que es una aspiración de objetivo final. O sea, uno tiene que aspirar a comenzar a jugar, a entrenar, a jugar este juego tan divertido. Si quiere y trabaja bien, pues tiene un alto rendimiento. Nosotros acá en nuestro país tenemos un gran problema, ¿no? Hay una fuerte crítica al deporte de alto rendimiento a nivel de los que trabajan en el sistema educativo, ¿no? Incluso se critica en educación física la deportivización de la educación física, ¿verdad? Porque parecería que hegemónicamente el deporte aparece y se impone y está teñido, ¿verdad?, por todas las cosas que se asocian con el alto rendimiento deportivo y con el negocio deportivo. Entonces, sin lugar a dudas que está contaminado muchas veces el deporte infantil, y lo que se trata de hacer en el deporte infantil es imitar lo que se hace en el alto rendimiento. Y eso, sin lugar a dudas, no es correcto. Pero nosotros nos hemos pasado para el otro lado. Incluso, principalmente en la capital, en Montevideo, el deporte prácticamente es una palabra prohibida a nivel de la educación física en las escuelas, ¿no? Si bien hace 3 o 4 años ya logramos que se universalizara la educación física a nivel escolar en Uruguay, es un adelanto muy importante. Todas las escuelas del país cuentan con profesor de educación física. La educación física que se realiza en las escuelas ha caído notoriamente en cuanto a la carga física y se utilizan algunos contenidos que están totalmente reñidos con una iniciación deportiva, por ejemplo, ¿no? Se hacen malabarismos, en fin, distintas cosas que están muy alejadas de lo que es el deporte. Y entonces la lucha que tenemos es tratar de convencer de la importancia que tiene el deporte como un medio educativo y los valores que tiene el deporte para formar a los chicos, ¿no? O sea que esa es la lucha que tenemos. Pero también hay otras funciones, otras tareas que tienen que hacer los profesores de educación física y los educadores, sí. Todas las escuelas urbanas tienen. Urbanas, sí. Aclaración, porque las rurales no. Hay algunas escuelas rurales que no tienen. Sí, sí, sí. La colonia, la intendencia manda profes y van a rurales, pero si no es por la intendencia o eso, y de urbana creería sí que todos, pero la mayoría, pero las rurales no. Está bien. Bien, hay un aspecto que me parece muy importante tener en cuenta, que es ¿cómo funciona esto? Ah, acá. Bien. Lo que discutimos muchas veces con los docentes de educación física está establecido en este artículo de la Convención de las Naciones Unidas con respecto a los derechos del niño, ¿no? Con respecto a la parte educativa, se han convenido y se sostiene que el desarrollo de la personalidad, las aptitudes, la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades debe ser unos objetivos de la educación. O sea que si la educación no permite o no favorece el desarrollo de las capacidades o cualidades o talentos de los distintos estudiantes en las matemáticas, en el arte, en el deporte, no estaría cumpliendo a cabalidad o a totalidad con los objetivos que tiene que tener la educación
de los niños y jóvenes, ¿verdad? Por eso me parece a mí que es muy importante que en las clases de educación física podamos detectar y estimular los distintos talentos que tienen los chicos, ¿verdad? La búsqueda del rendimiento, además, tampoco es contraria a la educación y a la formación. Es decir, muchas veces también se trata de que la parte de la competencia o la búsqueda del rendimiento como que es una mala palabra y que se opone a los objetivos educativos. Yo creo que tenemos que reconocer de que la búsqueda de rendimiento en todos los ámbitos de la actividad humana es uno de los objetivos, o es una de las tareas en las que estamos inmersos todos los días, ¿verdad? La búsqueda permanente de mejorar el rendimiento en todos los aspectos es un estímulo o un deseo de todos los seres humanos, ¿verdad? Por eso también la búsqueda del rendimiento no es un objetivo que se contraponga con los objetivos educativos, al contrario, forma parte de la formación, de la educación de los jóvenes. Por eso en el deporte la búsqueda de rendimiento se confunde con la propia esencia del deporte, ¿verdad? El lema olímpico, más alto, más fuerte, más rápido, es un lema que establece claramente la búsqueda permanente de la superación del ser humano en todos los ámbitos, ¿verdad? Bien. Con respecto a las fases del desarrollo de los deportistas, autor ruso habla de distintas fases, ¿verdad? Primero una fase de preparación básica, que han estado hablando, lo que habló Mauricio también, fundamentación de la capacidad general física y deportiva, la duración de esta fase es de 1 a 3 años aproximadamente. Es la etapa, se subdivide en 2 etapas, una etapa de preparación básica inicial y otra etapa de preparación básica principal, ¿no? El comienzo de lo que sería la especialización deportiva o la iniciación en el deporte. La segunda fase es la fase de realización máxima de las posibilidades deportivas, o sea, la etapa de perfeccionamiento de los deportistas, la progresión hacia el máximo resultado. La duración es variable según el deporte. Hay deportes donde se alcanzan los resultados más rápidamente, hay deportes como el nuestro, que es mucho más largo ese proceso, de 2 a 6 años, y también se subdivide en 2 etapas, la etapa preculminante y la culminante, donde se pueden alcanzar marcas superiores, ¿verdad? Y la tercera etapa es la fase de la longevidad deportiva, donde se estabiliza el rendimiento y donde comienza el descenso, ¿verdad?, de los resultados. La duración también es muy variable, a partir de 6 a 10 años, desde que se culminó con la formación del deportista. Y también se subdivide en 2 etapas, la etapa de estabilización o preservación de las marcas o de los rendimientos y la etapa de conservación de ese nivel de entrenamiento. ¿Cómo se va optimizando el entrenamiento? Se juega, entre otras, con estas 3 variables principales, ¿verdad?, que son la frecuencia, el volumen y la intensidad del entrenamiento. Este autor, que no sé si ustedes lo conocen, que ha escrito el libro de entrenamiento infantil, Erwin Hahn, habla de distintas fases: entrenamiento básico, entrenamiento de desarrollo, entrenamiento de rendimiento y entrenamiento de alto rendimiento. Vamos a ver cuáles son los objetivos que tiene cada una de estas fases. En la primera fase sería donde se está inserto, ¿verdad?, el baloncesto educativo, el básquetbol educativo. Es una variada formación psicomotriz, donde hay un aprendizaje variado, lúdico, y acumulación de variadas experiencias con distintos deportes, y el acercamiento a las formas rudimentarias de las técnicas bases de las tareas motrices del deporte, ¿verdad? Lo que hablaba Mauricio ayer,
de ir introduciendo en forma global las técnicas sin preocupación por el perfeccionamiento, ¿verdad? Por los detalles finos de la ejecución. La segunda etapa, la iniciación en el deporte, sus objetivos son el aprendizaje de las técnicas del deporte específico, la ampliación del aprendizaje motor hacia deportes en forma pluridisciplinaria, la aplicación de ejercicios específicos para el desarrollo de las características que mejoran las bases dinámicas de la técnica y el inicio de la actividad competitiva. En la tercera etapa era la etapa de profundización en el entrenamiento específico, el desarrollo consecuente de las condiciones motrices básicas, la estabilización de las técnicas, el incremento de las cargas de entrenamiento y la actividad competitiva regular. Hay momentos en que la búsqueda de ese rendimiento puede convertirse en un obstáculo, ¿verdad?, para el desarrollo de los deportistas. ¿Cuáles les parece a ustedes que pueden ser esos obstáculos que se presentan en esa búsqueda de rendimiento que por momentos para los entrenadores, para los que somos entrenadores y pasionales del deporte, a veces cometemos, ¿verdad?, errores? ¿Cuáles les parece a ustedes que son esos obstáculos que se nos presentan en el desarrollo del deportista? Lesión, por ejemplo. ¿Cómo? Una lesión. ¿Y las lesiones por qué se producen? Mala administración de la carga de entrenamiento, sobreentrenamiento. Claro. Más del 60% de las lesiones deportivas son producto de errores de entrenamiento, no de mala suerte, como muchas veces se explica, ¿no? Uno de los clubes grandes de nuestro medio, que no puedo nombrarlo, no me gusta nombrarlo, pero ha tenido en lo que va del año como 10 desgarros. Y los preparadores físicos acusan a la mala suerte de eso. Creo que esta semana salieron a decir a la prensa que habían tenido mala suerte. No es tan así, ¿verdad? Las lesiones pueden ser causas de mal manejo de las cargas de entrenamiento. ¿Qué otras? Eso, la exigencia de los resultados por encima del rendimiento del jugador. Claro, queremos más cosas de las que se pueden dar en el tiempo adecuado y pedimos al jugador que haga un esfuerzo. Claro. Cosas que tiene que hacer. Claro, también, es importante eso. ¿Qué más? ¿Cómo? Los miedos. A ver, ¿cómo? ¿Miedo a qué? Miedo a lo nuevo, miedo a no llegar, miedo a... ¿Y si no llego a casa? Yo qué sé, miedo. Presión sobre el jugador, capaz. Mucha presión sobre los jugadores, no respetar los procesos de maduración. Sobre todo los padres que están tan ansiosos en los chicos, por lo menos me pasa a mí, que tengo los más chiquititos, que los padres influyen mucho. Muchísimo. Por ahí, en la mitad del entrenamiento y el padre está mirando, toman agua para hidratarse y yo veo a los padres por ahí, no, porque tienen que hacer así, fíjate cuando tirás. El tema de los padres es muy largo, ¿verdad? Y podríamos hacer todo un curso, un seminario de 3 días para hablar de los padres, ¿no? A mí hasta me cuentan a mí que cuando no entrenan lo llevan a la plaza a practicar y entonces me parece que es como que se contrapone a lo que uno quiere hacer como profe en las clases. Claro. Y eso dificulta bastante porque el chico se inhibe mucho. Y otro podría ser que esta búsqueda de rendimiento sea el único objetivo y que no importa los medios para alcanzar ese rendimiento. Claro, claro. Sí. La utilización de la competencia per se, sin preocuparnos de los aspectos formativos que puede tener, ¿verdad? Todo eso. Vamos a ver ahora, yo enumeré acá una serie de aspectos que algunos de ellos los mencionaron ustedes, ¿verdad? El acortamiento de los plazos, la desatención de la primera fase que hablábamos del entrenamiento, la fase que ya se refirió extensamente ayer tanto Mario como Mauricio como Alejandro, ¿no? Mal enfoque del entrenamiento, sobrecarga, monotonía, presión, todo eso ustedes ya lo mencionaron. Objetivos no realistas, ¿verdad? Los intereses del niño a veces no coinciden con los de los adultos, con los de los padres, por ejemplo. Los padres los presionan
Y a lo mejor el niño se acerca al deporte para divertirse, para jugar, ¿verdad? No hay que perder de vista eso, ¿no? Acento excesivo en el entrenamiento, en las cargas de entrenamiento, quitándole tiempo para otras actividades que el niño necesita hacer, ¿verdad? Jugar con amigos, en fin, distintas actividades, incluso hasta la parte educativa, ¿no? Que muchas veces se deja de lado o se menosprecia, ¿no? Proceso. ¿Cómo? El acento es excesivo, no le damos mucha pelota al descanso. Claro. A un lado, y si quiere entrenar más, entrenar mucho tiempo y además no comen, no duermen bien y el tema del descanso también es. Claro, el manejo de las cargas de entrenamiento con los descansos, con una correcta alimentación también, ¿verdad? Todo eso influye para cometer obstáculos o para que la búsqueda de rendimiento se convierta en un obstáculo para el desarrollo de esos deportistas. Proceso de aprendizaje incorrecto, ¿verdad? Ritmo de aprendizaje erróneo, escasos controles, la exigencia, los regaños exagerados, ¿verdad? Muchas veces el entrenador critica demasiado al jugador buscando perfeccionamiento en momentos que no son, no es la prioridad, ¿verdad? Introducción errónea a la competición, sobrecarga de tensiones, pérdida de placer, el temor, el miedo que tú mencionabas al fracaso, ¿verdad? Y muchas veces cuando están los padres en las gradas es peor, ¿verdad? Un niño admite el fracaso ante cualquiera, menos ante su padre, ¿no? Entonces, eso también es contraproducente. Bien. En el deporte, cuando el deporte comenzó a desarrollarse en la primera parte del siglo XX, el desarrollo fue a nivel masivo, se fue masificando, se fue haciendo, dejando de lado ser una actividad reservada solamente a la aristocracia, como era en el siglo XIX, en la Inglaterra donde nació el fenómeno deportivo, comenzó a desarrollarse, extendiéndose y popularizándose, alcanzando la mayor cantidad de masas. El sistema ese de desarrollo deportivo, que prácticamente fue durante la primera parte del siglo XX, durante la primera mitad, fue prácticamente hegemónico, se basaba en la pirámide, en la famosa pirámide deportiva, ¿verdad? Que consistía en un gran número de practicantes acá en la base, la promoción de los deportistas o de los talentos se producía por una selección natural o decantación, por eso se habla del enfoque darwiniano, de Darwin, de la evolución de las especies, donde las especies que más se adaptaban a los cambios que se producían en la naturaleza, seguían evolucionando. Los supervivientes de esa decantación o de esa eliminación natural llegaban a la cúspide y se convertían en la elite del deporte, ¿verdad? Y la premisa, que todavía hoy la seguimos escuchando muy extensamente, es que cuanto más deportistas, más campeones. Quiere decir que si nosotros tuviéramos muchísima cantidad de deportistas, en la cantidad van a aparecer los talentos. Nosotros acá en Uruguay estamos fritos, 3 millones de personas, no podríamos competir a nada y nos cuesta competir, sí, pero creo que hay ejemplos a montones en el mundo de países pequeños con la misma población de Uruguay que se destacan ampliamente en los deportes. Y hablo de Croacia, Lituania, ¿cómo? Sí. Es decir, no depende de la cantidad. Vamos a ver las críticas que se le han hecho a este sistema, que a mi entender está perimido o se puede adaptar a los países muy grandes, ¿no? En primer lugar, una persona no debería ver mediatizada la oferta deportiva, por fines u objetivos que muy pocos pueden alcanzar, ¿no? Es decir, yo no puedo estimular a los chicos a practicar deporte para llegar a ser Michael Jordan
para llegar a la NBA porque muy pocos pueden alcanzar eso. Es decir, no sería honesto de nuestra parte ofrecer eso a los niños para la práctica del deporte. Si bien eso puede ser un estímulo, siempre las grandes figuras son un estímulo para la práctica deportiva, no lo tenemos que poner como condición, no le tenemos que asegurar a todos los chicos que van a ser Michael Jordan. Para muchas personas, para muchos niños, los propósitos del deporte de alto rendimiento no son adecuados a sus intereses. No todos los chicos quieren someterse a tareas de entrenamiento extensas. Simplemente se acercan a la práctica deportiva o al básquetbol por el gusto que tienen del deporte, pero no quieren someterse a altas sesiones de entrenamiento o largos periodos de entrenamiento. Por eso el tercer punto lo explica, ¿verdad? Es decir, la gran mayoría de los individuos no quieren o no pueden, ¿verdad? O no quieren y no pueden alcanzar altos rendimientos deportivos o someterse a esos procesos de entrenamiento. Y además el talento deportivo tenemos que reconocer de que no es algo habitual. Es decir, surge, según este autor, según Medvedev, una vez cada 10.000 personas. O sea que no es no lo vamos a encontrar con frecuencia. Además, el costo que tiene la formación de un deportista de alto nivel, de un deportista, de un talento, de un campeón olímpico, es tremendamente exigente, ¿verdad? La inversión personal que tiene que hacer el deportista para alcanzar una medalla olímpica es enorme. Hace 10 años atrás, alcanzar una medalla olímpica se decía que costaba $500.000. Hoy por hoy ya se está hablando de que obtener una medalla olímpica cuesta $1 millón de inversión. Acá nosotros tuvimos, después de mucho tiempo, una medalla olímpica con un ciclista que siempre se quejaba del poco apoyo que se le daba a nivel estatal y a nivel del Comité Olímpico Uruguayo. Pero se hicieron las cuentas de todo lo que se le dio a Milton Winnan, un ciclista que obtuvo la medalla de plata, creo que fue en el 2000, en los Juegos Olímpicos del 2000, ¿no? ¿O 2004? ¿No? 2000. No. No sé si... 2004 en Australia. 2004 en Australia puede ser. Bueno, Sydney 2000. Y realmente a lo largo de su carrera deportiva, si hacíamos las cuentas, llegábamos a esos $500.000 que costaba una medalla olímpica en aquel tiempo. O sea que son datos basados en la realidad. Y es imposible además brindar esas condiciones a todos los deportistas. Imagínense que le diéramos invirtiéramos $500.000 en todos los deportistas jóvenes que existen en un país. Es imposible, ¿verdad? Entrenando también en las mejores posibilidades, un deportista no siempre alcanza el máximo nivel o un nivel de alto rendimiento. Y eso lo vemos también. Hay muchos, en básquetbol hay muchos equipos en Uruguay que trabajan muy bien en formativas, pero no siempre sacaban los talentos, ¿no? A veces los talentos los tenían que ir a buscar en otros equipos, ¿no? Y de repente, como les ofrecían mejores condiciones de trabajo, mejores entrenadores, a lo mejor ahí culminaban su formación. Pero no porque vayan a un club donde se trabaja muy bien, que tengan los mejores entrenadores, podemos lograr resultados importantes. Y por eso también es muy importante ser humildes en cuanto a nuestra función como entrenadores y reconocer de que nosotros no somos los que hacemos los talentos, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado a colegas que dicen, sí, yo hice a fulano de tal, yo hice a Mengano. Es decir, podemos ayudarlos, podemos motivarlos. Es muy importante la función del entrenador en ese aspecto, ¿no? Ya lo han mencionado permanentemente y recurrentemente Mauricio, Alejandro, Mario, que el docente tiene muchas funciones que cumplir, ¿verdad? La función de enseñar, de transmitir conocimientos, la función de entrenar, de hacer que
esos conocimientos puedan adquirirse y de forma cada vez más eficiente, mejorar el rendimiento, pero sobre todo tiene la función que algunos autores, un psicólogo francés, Philippe Mérieux, que es especialista en el aprendizaje y es un estudioso del aprendizaje, ha mencionado como la función erótica de los docentes, de los entrenadores, ¿verdad? La función de despertar el placer. Es decir, nadie aprende algo que no quiere. Entonces nosotros como entrenadores tenemos que despertar el placer por aprender, las ganas de aprender, el deseo de aprender. Por eso se habla de una función erótica de los docentes, ¿no? Tenemos más críticas. La alternativa ante la tarea de que no podemos brindarle esas posibilidades ideales a todos los deportistas sería repartir la miseria, los menguados recursos, porque a nadie le sobran los recursos, ni siquiera a los países poderosos le sobran los recursos para brindar a todo el mundo, entonces le damos un poco a cada uno. ¿Y eso qué pasa? Genera frustración de aquellos deportistas que si le hubiéramos brindado las condiciones ideales podrían haber alcanzado su alto rendimiento. Como tenemos que repartir esa miseria entre todos, lamentablemente no le podemos ofrecer a aquellos que pueden alcanzar altos rendimientos las mejores condiciones. Y también esto es importante, ¿no? La frustración que provoca en los jóvenes, después de una inversión muy importante, de muchas horas de su vida, y eso nos ha pasado muchísimo. Todos estos errores los cometí yo durante los 20 años que dirigí formativas, porque somos tan apasionados de esto y tratamos de estimular y transmitir nuestra pasión a los deportistas, que los ilusionamos o le hacemos pensar que pueden llegar, y a los 18 años, cuando vemos que no tienen condiciones, decimos, dedícate a otra cosa, ¿verdad? Esta es una frustración muy grande, que deberíamos orientarlo y también dejar las cosas claras. Es decir, muchos chicos, por más que trabajen, no van a alcanzar su alto rendimiento. Entonces estaríamos engañándolos. Como dicen las abuelas, los malos matrimonios habría que evitarlos antes de que se consumaran, ¿no? Entonces es muy importante ser honestos, porque esto tiene un contenido ético muy importante, ¿no? La selección de los talentos tiene un contenido ético muy importante que tenemos que tener mucho cuidado en no caer en falsas expectativas. Esa selección natural, ¿realmente los más aptos llegan a la cima? ¿Llegan a esa cúspide, a esa elite deportiva? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Los de menos condiciones o aptitudes son los que desaparecen? ¿Quién hace la selección? Cuéntenme a ver sus experiencias. ¿Realmente los que llegan a la cima son los mejores deportistas? ¿O no se perderán en el camino? Decía un genetista, tuvimos una buena charla con alguien que trabajaba sobre genética, que decía que hoy los bancos de sangre que hay ya recolectados ya saben quién tiene posibilidad de ser campeón del mundo, si requiere los parámetros de un campeón olímpico. Pero claro, ese talento tenía que ser descubierto, porque si un nadador nació en el desierto de Sahara y jamás fue a una piscina, probablemente ese talento nunca hubiera llegado, ¿no? Claro. ¿Y cómo se adapta? Igual el medio, que tiene aptitudes pero no se adapta al medio. Claro. La adaptación al medio es fundamental. Claro. Pasa acá, por ejemplo, en el fútbol. En el fútbol, el fútbol es un deporte donde acceden generalmente las capas más bajas de la sociedad o niveles medios. Y hay chicos que, por ejemplo, estudian en colegios privados con condiciones muy importantes, pero con un nivel educativo más alto, que no se adaptan a un medio donde... Todos tenemos alguna anécdota que nosotros le decimos el desperdicio.
esos jugadores que uno sabe que están para llegar a la selección, Claro. no les interesa. No Claro. les interesa entrenarse. Y Claro. a veces, hasta determinada edad, van a jugar partidos sin entrenarse y son los mejores. Claro. Uno sabe que su carrera se va agotando, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando llega a la edad donde se va a competir con gente de su capacidad pero que entrena, y eso es lo que a nosotros nos da la mayor frustración porque no podemos hacer nada. Claro. El tema que habría que definir primero qué es, digamos, acordar la definición de la palabra talento, ¿no? Claro. Vamos a... Cuando lo que dice Héctor es verdad. Lo que pasa es que si no llega por problemas de la cabeza, Claro. quizás estuvo mal detectado como talento. Sí, vamos a ver todos los componentes que tiene el talento. Voy a aportar. Lo que pasa es que desde que lo detectamos hay vida hasta determinada edad. Y en esa vida pasan cosas. Claro, claro. ¿Cómo podés detectarlo y estar seguro hasta que no transcurre esa parte de vida difícil que es la adolescencia? Todo ese, ahí es donde se pierde. Sí, vamos a ver todos esos componentes y todos los problemas que tiene la selección de talento. Para que no pase de largo. Es para como dijiste vos, para un curso exclusivamente de los genetistas. Yo también he charlado varias veces con el tema de los genetistas. Julio Calleja es bastante estudioso del tema y me parece que si uno se pone a hablar de la genética perdemos la belleza que es no saber qué pasa mañana. O sea, esto es como que si te dijeran con la genética que sos propenso a tener un problema de esto o del otro. Me parece que descubrir antes de descubrir qué va a ser de tu vida y no tener la posibilidad del sueño y la motivación permanente de saber qué va a pasar mañana es una complicación. Yo estoy prácticamente en total desacuerdo con el tema de la genética en el mundo del deporte porque es una visión personal. No sé qué puede decir Mauricio de la genética del deporte, pero el decirle a un chico a los 10 años no siga haciendo básquet porque no se para de hacer básquet o hace básquet porque sos bueno, me parece como que estaríamos en un terreno demasiado manipulado. No sé, raro para mi gusto. Terminamos demasiadas cosas con las palabras que decimos, hay que tener cuidado con ellas. Es complicado inclusive enunciarlo porque a mí me da como terror, ¿no? Yo puse el ejemplo de... Sí, te entiendo. Pero si no es de culto, Claro. no Sí, puede. claro, pero a mí como hay mucha bibliografía en boga. Sí, sí, sí. Es una cosa... Vamos a volver sobre ese tema, ¿eh? Pero sin lugar a dudas que esa selección que se hace muchas veces carece de los criterios, de criterios científicos que son importantes tomar en cuenta. Y además tomar en cuenta muchos aspectos de la personalidad del individuo y no solamente la física o la capacidad para desarrollar determinados gestos deportivos, ¿no? Sí. Los periodistas, la prensa deportiva, Claro. los mentirosos que cuentan lo que no es. Claro, sí, sí, sí. Además, un autor que ha estudiado mucho, un autor ruso también que ha estudiado mucho el tema de la selección de talentos, hablaba de distintas dificultades que se tienen a la selección y decía de que muchas veces se basa en el ojo clínico de los entrenadores. Y el ojo clínico de los entrenadores fracasa muchísimas veces. Yo me he equivocado proyectando, porque en la selección de talento lo que tratamos es de proyectar el futuro, ¿verdad? De proyectarnos en el futuro, de adivinar el futuro. Y nos hemos equivocado permanentemente. Yo he augurado éxitos a jugadores que han quedado por el camino, porque es muy difícil abordar o abarcar todas las variables y además, como tú decías, Héctor, que pasan muchas cosas a lo largo desde su iniciación a su culminación en la formación de un deportista. Y hay muchas cosas que pueden desviar al deportista de esos objetivos, ¿no? O sea que... Cuando ya llegó al nivel de elite de alta competencia. Claro, sí, sí, sí. Hay un detalle curioso con Argentina. En la época de Corleto, muchos jugadores argentinos fueron a jugar a España, Italia, baloncesto. Y hay mucha gente con talento, con la exigencia de ser el que traía la plata a casa, el que tiene que salvar a la familia del problema económico. Mucha gente que no tenía aún el proceso de maduración terminado para
salto de calidad con el talento, quedaron por el camino por la exigencia familiar de tú eres la entrada de plata a la comida a casa. Entonces, tanto la familia como los agentes directos e indirectos, que al final somos, los anteriores somos directos e indirectos, depende de la función, creo que matamos el talento antes de que sea un talento realmente creado. Claro. ¿no? Yo creo que la paciencia y la maduración, tanto las formativas como el alto rendimiento, requiere de una suma de componentes del preparador físico, del entrenador, del psicólogo, de la familia, para que eso... Y fundamentalmente de la educación. Hoy no se concibe, ¿verdad?, un deportista de alto rendimiento que no tenga una formación sistemática, una formación integral muy amplia, ¿verdad? Es decir, los deportistas que lamentablemente no alcanzan un nivel educativo alto, son muy raras las excepciones en que llegan a concretarse como grandes deportistas. Es decir, los grandes deportistas que hoy son una imagen para todos, como Michael Jordan, como Federer, como el propio Messi, es decir, jugadores que además de su nivel deportivo tienen un nivel intelectual muy alto, ¿no? Ahí ya que claro, los jugadores con España, también el básquet argentino crece a partir de que los jugadores fueron a Italia y a España, a las grandes ligas, a poder formarse, o sea, la competencia también los mejores. Hoy en Argentina no hay tantos jugadores jugando en Europa, en el caso del básquetbol, hay 6 mujeres jugando en el básquetbol, hay muchos jugadores de balonmano jugando en Europa, y eso también levanta después el nivel local, porque el hecho de que los jugadores van a jugar una liga superior mejora el nivel también después de los otros. O sea, en medio un juego ambiguo esto de... Sí, no, yo me refiero básicamente a los chicos jóvenes, pero chicos jóvenes que juegan. Esos que van son los que después mejoran el nivel, o sea, algunos se caen y otros suben, y es una especie casi de sube y baja, ¿no? Bien, ¿cuál es la alternativa frente a esta... Acá me parece que... acá está. ¿Cuál es la alternativa frente al sistema piramidal que a mí me parece que es inapropiado? Es lo que se llama el sistema selectivo intensivo. El sistema selectivo intensivo se basa en la selección de los talentos deportivos, en una correcta selección de los talentos deportivos, es decir, la selección temprana, que no hay que confundir la selección temprana con el entrenamiento precoz, es decir, captar cuanto antes los chicos con talento nos permite trabajar durante mucho más años con ellos, ¿no? Acá en nuestro país, en el básquetbol en particular, muchas veces nos encontramos con un chico alto cuando ya tiene 15 años, ¿no? Y a lo mejor hasta los 15 años no hizo absolutamente nada. Eso es muy frecuente en nuestro deporte. Si a ese chico lo pudiéramos haber captado tempranamente, y hay distintas técnicas apoyadas en la ciencia que nos permite captar a los chicos que van a tener una elevada estatura tempranamente, ¿no? Porque a los 11 años, si vemos un chico alto, creemos que es de mayor edad y a lo mejor no lo tenemos en cuenta. Recién cuando mide 2 metros, nos damos cuenta que es alto. Obviamente que la selección va a ser mucho más eficiente cuanto mayor sea el grupo de practicantes en la base, ¿verdad? Es decir, ¿por qué es importante? En primer lugar, yo creo que hay que separar las cosas, ¿no? Hay que separar lo que es el camino del básquetbol educativo de lo que es el deporte de alto rendimiento, ¿no? Si bien creo que hay puntos de contacto, es decir, los chicos participan del sistema educativo, creo que son caminos muy claramente separados. ¿Por qué es importante que la base sea grande? No solamente para seleccionar talentos, sino porque es importante que todos los niños a la edad escolar tengan una educación física y deportiva muy amplia, lo más amplia posible, lo más correcta posible, ¿no? Ese tiene que ser el objetivo. Si lo cumplimos, también va a ser importante para una selección de talentos, porque allí tenemos a todos los chicos, ¿no? Adecuadamente estimulados, adecuadamente trabajados, ¿no? La selección deportiva nos permite concentrar los recursos en aquellos chicos con posibilidades de alcanzar altos rendimientos, ¿no? Y nos permite desarrollar un trabajo intensivo y a largo plazo, sin preocuparnos en los objetivos inmediatos,
sino que sabiendo de que estamos trabajando con los chicos con mayores posibilidades para determinado deporte, nos permite hacer una buena planificación a largo plazo, sin apuros, sin tratar de alcanzar logros rápidamente. También permite la dedicación prioritaria al entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que sin lugar a dudas, para alcanzar el alto rendimiento deportivo, exige de los deportistas una dedicación importante y además coordinar sus tareas de entrenamiento, no cuando dejan espacio las múltiples actividades que también tienen los niños, sino adecuar el resto de las actividades al entrenamiento. Es decir, hay que, en los centros de alto rendimiento, la actividad educativa, la actividad formal, de educación formal, sistemática, se adecúa a los horarios de los entrenamientos. Por eso hablamos de una dedicación prioritaria al entrenamiento deportivo. Nos permite también, al seleccionar los talentos, atender a las cualidades posibles de desarrollar a largo plazo, ¿no? Y no en las cualidades, digamos, precoces, que se destacan precozmente, sino las que nos permiten desarrollar con un largo proceso de entrenamiento. Nos permite, además, controlar todas las variables que hoy mencionábamos de los talentos deportivos, es decir, cómo influyen los padres. Podemos atender el proceso de los padres, porque estamos trabajando específicamente con chicos que pueden llegar al alto rendimiento deportivo. Nos permite atender de repente todas las dificultades a nivel social que puedan tener esos chicos. Es decir, nos permite atender, digamos, todas las variables que pueden influir de alguna manera negativa o positivamente para el desarrollo del deportista. Y la premisa dice, lo importante no es llegar antes, sino llegar más lejos, ¿no? ¿Se acuerdan que en la premisa de la pirámide era cuanto más practicantes, más campeones? Acá no tenemos que atender a la precocidad, es decir, a tratar de llegar cuanto antes, sino que tratar de llegar al más alto rendimiento posible en su edad adulta. Este sería el sueño de los que seleccionan deportivamente, ¿verdad? Es decir, la cantidad de deportistas seleccionados en la base, una gran base, una amplia base, con todos los niños, el 100% de los niños practicando deporte, con todas las posibilidades, con objetivos educativos solamente, y el número seleccionado en la base sería el número seleccionado en la elite. Es un sueño, es imposible de lograr, ¿verdad? Pero ese es el sueño de todos quienes trabajan en la selección deportiva. Este es un nuevo sistema que yo creo que está basado en una desconfianza del sistema de selección de talentos. En España están apoyándose mucho en este nuevo sistema de desarrollo deportivo, que es el de la inversión en los talentos confirmados. Yo creo que está basado en un descreimiento de las pocas posibilidades que tenemos, que la ciencia ha logrado con sus avances, de seleccionar a aquellas personas con talento. Es decir, el fracaso de muchas selecciones de talentos ha llevado a que, incluso también influenciados por una situación económica que a veces es muy difícil, de trabajar o invertir en los talentos confirmados. ¿Qué quiere decir los talentos confirmados? Aquellos que a determinadas edades han alcanzado éxito en sus tareas, ¿no? En el básquetbol sería aquellos chicos que logran destacarse a nivel de 13, 14, 15 años, entonces ahí se comienza a invertir. Es decir, primero hay que demostrarlo y después la inversión. Yo creo que eso, sin lugar a dudas, que es un sistema donde la selección de talentos está muy cuestionada, me parece, ¿no? Hay un descreimiento de realmente la efectividad de aquellos chicos que podamos seleccionar a los 11 o 12 años para la práctica de nuestro deporte.
Vamos a ver ahora lo que ustedes... estos son los factores que hay que tener en cuenta para el desarrollo de un entrenamiento a largo plazo, ¿verdad? El número medio de años que lleva en una disciplina a alcanzar los más altos rendimientos, ¿verdad? En el básquetbol, por ejemplo, ¿cuándo les parece a ustedes que se alcanzan altos rendimientos? ¿A qué edad? Jugadores tan exacto. 17, esa zona de calidad, 17 años es el momento en el cual el jugador ves se lo tiene para tener o ahí para. Yo creo que es un caso extremo, hay jugadores más jóvenes que cambian antes, pero... Se alcanza un nivel alto a esa edad, pero en los más altos rendimientos, si analizamos los campeones olímpicos. ¿Qué le llamamos alto rendimiento? Los campeones olímpicos. Y los campeones olímpicos también... Incluso también depende de las posiciones, porque las posiciones de los jugadores que juegan más alejados del aro tienen un desarrollo más lento. Normalmente lo tienen, empiezan a los 22, 23, 24, pero los pivot alcanzan su desarrollo después de los 27 años. Claro. Son pocas las excepciones a nivel internacional donde vos vas a encontrar jugadores de 18 años desarrollados para poder sostener esa competencia durante un largo periodo. Claro, claro, sí. Es decir, en los deportes colectivos generalmente el más alto rendimiento, si observamos el promedio de edad de los campeones, es de arriba de los 26, 27 años, ¿no? Es decir, pero lógicamente hay un gran avance a la edad de la culminación de su etapa adolescente, digamos, ¿no? Donde ahí se comienzan a destacar y empiezan a practicar el deporte en alto nivel, ¿no? Bueno, esto es lo que estábamos mencionando, el segundo punto, ¿verdad? Los segmentos de edad en donde se alcanzan los máximos rendimientos, lo que hablábamos recién. También hay que hablar de las cualidades individuales del atleta, ¿verdad? Y el ritmo de crecimiento de sus cualidades deportivas. Obviamente que hay excepciones. El caso de Messi a los 21 años ya era el mejor del mundo, ¿no? O sea que hay, no podemos establecer reglas fijas con respecto a eso, ¿no? Bueno, la edad que ha comenzado a entrenarse y especialmente aquella que se accede al entrenamiento específico, ¿no? Eso depende también de la especialidad deportiva. Esta frase de Platonov es que solamente a través del entrenamiento largo, de varios años, se pueden alcanzar rendimientos elevados, ¿verdad? Es decir, eso lo tenemos en cuenta y es algo que lo sabemos muy bien los entrenadores, ¿no? Bueno, y acá la pregunta, ¿qué es el talento? La definición del talento, la necesidad de saber muy bien a qué llamamos talento, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes que es el talento? Para mí es un alto potencial de todas las cualidades de esa persona que están involucrada en la actividad que va a querer participar. No solamente en lo físico, sino, por ejemplo, una capacidad rápida de aprendizaje también tiene que ver con el talento. Una capacidad para superar obstáculos, superar adversidades, también tiene que ver con el talento. Que tenga la real posibilidad de hacer funcionales esas estructuras potenciales que tenía cuando era joven. Con facilidad, claro. Hay una palabra muy importante que tú mencionas que es el potencial, ¿verdad? Es algo que todavía, cuando hablamos del talento, muchas veces nos referimos a algo que todavía no está totalmente desarrollado, la capacidad de desarrollarlo o el potencial para desarrollar determinadas capacidades. Vamos a ver algunas definiciones del talento, ¿no? Y muchas veces se habla de algunos sinónimos de talento o palabras que expresan más o menos lo mismo. Dotes, un deportista superdotado, extradotado, una aptitud especial para, la capacidad para, son algunos aspectos que se mencionan, ¿no? Es muy elocuente la frase de Valdano, que dice, decir que alguien tiene talento es como no decir nada, ¿no? Dejando la impresión de que se sabe mucho. Cuando decimos, fulano tiene talento, ¿cómo? ¿Qué talento? ¿No? ¿Qué capacidad que tengo para descubrir eso, ¿no? Muchas veces tenemos que buscar qué queremos decir con todo eso. Por eso es muy importante profundizar en los componentes del talento,
Por eso acá hay algunas frases, ¿no? Que mencionan varias de las cosas que tú dijiste, ¿no? Los dones naturales o sobrenaturales con que Dios enriquece a los hombres, ¿no? Dotes intelectuales como ingenio, capacidad, prudencia. A veces, con respecto a acá, los que no son creyentes no van a decir que es Dios, a lo mejor son sus padres y su madre, ¿no? Pero creo que es importante conocer, ¿no? El talento indica una actitud acentuada hacia una faceta, una especial aptitud para tal o cual actividad, la capacidad de asimilar y de rendimiento, sujetos que son capaces de altas realizaciones, etcétera, ¿no? Todos más o menos orientados a esas mismas aspectos, ¿no? ¿Qué características tienen los deportistas con talento, ¿no? Son los que presentan reacciones más eficaces a los estímulos, ¿no? Tienen una reacción más favorable a estímulos de alta intensidad, realizan una aplicación correcta y creativa de las técnicas, optan por soluciones individuales a los problemas, a determinados problemas, son creativos, y la capacidad de aprender, que tú mencionabas, son capaces de aprender y desarrollar situaciones creativas, ¿no? Esta definición va un poco más específica, ¿no? Una persona que se le atribuye la capacidad de conseguir con el correspondiente desarrollo rendimientos por encima de la media, de lo normal, ¿no? Y también la capacidad especial de una persona. Acá nos podemos referir a un talento deportivo, a un deportista que se destaca, o talento como uno de los aspectos, de los componentes de esas características individuales. O sea, el talento como persona y el talento como una capacidad, ¿no? Por eso no alcanza con tener la capacidad o las condiciones especiales para determinada práctica deportiva. Es lo que tú mencionabas, Héctor, no alcanza solamente con eso, ¿no? Hay que tener la disposición para el desarrollo. Nos hacemos innecesarios los profesores, porque los chicos pueden aprender mirando, pueden aprender observando a los grandes jugadores como han aprendido muchos, ¿no? Naturalmente, pero para eso necesitan de alguien que transmita esa pasión y ese deseo de aprender. Es muy fácil, perdón, Alberto, es muy fácil también confundir la detección del talento con el hecho de estar frente a un chico que maduró antes que el resto. Nosotros quizás pensamos que es un talento y en realidad lo que tiene es un desfasaje entre la edad biológica y la edad cronológica con respecto a las demás. Claro, y tiene que ver esto. Muchas veces se aplican test de habilidad específica para la selección de talentos. Si yo hago, por ejemplo, quiero seleccionar talentos, voy a una escuela y hago un slalom, por ejemplo, driblando, y veo a un chico que maravilloso driblando la pelota, a lo mejor lo que estoy evaluando es su experiencia, su entrenamiento anterior, y no la capacidad de proyectarse en el futuro. Si de repente agarro a un chico que va a medir 2 metros y que es torpe porque está creciendo, está alargando sus palancas, es descoordinado, obviamente que en esa prueba específica, en ese test específico, no va a andar. Y si yo evalúo, muchas veces evaluamos de esa forma. Miramos a todos los chicos a los 11 a 12 años y vemos, este juega bárbaro. Pero a lo mejor ese chico a los 12 años hace 6 que está jugando al básquet, empezó a los 5 o 6 años. Y contra otro que recién empezó, pero que está en una edad perfecta para la iniciación deportiva, a lo mejor tiene desventajas, ¿verdad? También es importante considerar que los talentos no se cultivan como si fueran plantas. No es un problema, vamos a hacer talento y es así. Es decir, los talentos hay que encontrarlos, no se pueden cultivar. O fabricar, ¿no? Eso es otra expresión que es muy utilizada en el deporte. Es la fábrica del Barcelona. No fabrican nada en el Barcelona. En el Barcelona captan los talentos y tratan de desarrollarlos, dándole todas las posibilidades desde el punto de vista científico para que puedan desarrollarse, pero no fabrican a nadie, ¿no?
También esta es la tendencia, ¿no? Muchas veces tendemos a limitar lo que decía Mario, es decir, ¿quién puede decir tú no vas a servir para esto? ¿No? ¿Cuántos? Bueno, para utilizar un ejemplo que hemos mencionado varias veces, el caso de Messi, un equipo argentino que dijo que no servía y lo dejó ir, ¿no? Creo que fue el River, ¿no? Maradona también le dijo que no. Claro. Un equipo argentino porque era un malabarista y trabajaba para Coca-Cola. Claro. Le dijo que no. A Jordan le dijeron que María se lo Claro. Y muchas veces la deshumanización de esto, ¿verdad? Porque muchas veces lo que buscamos, nos olvidamos de la persona. Simplemente estamos seleccionando y buscando desesperadamente un deportista para el básquetbol y buscando, pero no pensamos en que la persona a lo mejor puede tener otras cosas o otras cosas que a lo mejor van a ser mejores, ¿no? Y otro tema que ya lo mencionaron con el tema de la genética es cuestionable, muy cuestionable éticamente lo que es la eugenesia, ¿no? La eugenesia es el tratar de mejorar la raza, ¿no? Es sabido que se estimulaban principalmente detrás de la cortina de hierro en la vieja Unión Soviética y de hecho, lo están haciendo en China. Claro, es decir, tratar de cruzar, ¿no? Como si fueran animales, los grandes deportistas, tratar de cazar una gran deportista con un gran deportista. El ejemplo de Yao Ming en el básquet fue notorio, de haber agarrado a una chica de casi 2 metros, o uno de 2 metros, a la fuerza que tengas un hijo, eso en el sistema comunista, la verdad que... Claro. No, y todo eso es muy amplio y ha pasado muchas veces barreras increíbles, ¿no? Bueno. ¿Por qué es importante? Y termino acá. Tenía algunas cosas más. ¿Por qué es importante la selección de talentos? Porque yo creo que no podemos considerar la competencia como el único parámetro para decir, bueno, los que ganan son buenos, los que pierden son malos, ¿no? Porque muchas veces el éxito o el fracaso en una competencia depende de múltiples factores, ¿no? Y no es inteligente de nuestra parte, es decir, pueden hacerlo los periodistas, los dirigentes, los hinchas, pero no los que tenemos la obligación de conocer el deporte en profundidad. No podemos basarnos solamente en el éxito o el fracaso en una competencia para determinar si un chico tiene talento o no. El hecho de trabajar con talentos aumenta nuestra eficacia en la tarea, ¿verdad? En la eficiencia. Vamos a trabajar con grupos más homogéneos, con mejores posibilidades. Se trata de evitar que deportistas jóvenes, orientarlos, antes que la selección deportiva está la orientación, decirle para qué deportes pueden ser más aptos. Promueve también la participación para identificar a los niños con posibilidades, ¿verdad? En aquellos deportes que puedan tener éxitos. Y la detección de talento debe ser entendida más como un asesoramiento académico y laboral, más que la selección deportiva forma parte del proceso educativo de los deportistas, ¿verdad? Más que una selección simplemente, meramente deshumanizada para el deporte sin pensar en las personas, ¿no? Nada más, muchas gracias.